Hola, buenas noches. Yo soy Mariano Colatrulio, del Grupo Trabajador. Buenas noches, mi nombre es Federico Nicolás Almada. Buenas noches, mi nombre es Gómez Sebastián. Buenas noches, mi nombre es Demián Uriel Lescano. Buenas noches, mi nombre es Jair Huaraz. En esta oportunidad volvimos a utilizar el mismo método que veníamos utilizando en el resto de los APG, que es presentar entre nosotros las respuestas que fuimos elaborando por cada parte y lograr una conclusión final. Y en el caso de que alguno tenga dudas, ir subsanándolas entre nosotros. Claro, generar un debate. Exactamente. Bueno, de la primera pregunta, que era lo del capital suscripto de cada socio, era lo mismo, 100.000 dividido 100.000 cuotas, y decía que cada uno suscribía 50.000. Esa está bastante clara, no tuvimos inconvenientes. Ujú. Con la Ahí segunda. queda, entre la primera y la segunda pregunta queda diferenciado lo que es el capital suscripto respecto del capital El integrado, integrado. ¿no? Sí. El capital suscripto es lo que cada socio se compromete a aportar a la sociedad, y el capital integrado es lo que aportó, siendo un mínimo del 25% de ese total, teniendo 2 años para cubrir Integrar el Claro, total. para integrar el integrar el resto. total del capital. Bueno, eso está bien definido ya en la redacción del contrato, así que se extrajo de ahí. Después, tipo de responsabilidad también. Todos de acuerdo con esa. Claro, Sí. en el caso de las SRL solamente van a responder con el capital Suscripto. De la suscripto. sociedad. El De la capital, sociedad. claro, en realidad el capital de la sociedad, sí. Claro, sí, pero cada socio, que era lo de la pregunta, cada socio, era hasta donde él aportó, tipo, se aportó 12.500, hasta 12.500 de la sociedad, de su parte de la sociedad, responde él. De su No cuota tiene que aparte. responder con sus bienes, que eso es lo fundamental, ¿no? Tal cual. Claro, Claro. pero responden, cada socio responde con el En porcentaje base a de lo que cuotas aportó. partes ¿Qué que tiene. aportó? Ujú. Si uno Claro. tenía más porcentaje, responde con Con más mayor. porcentaje que los Bueno, y demás. Tal así Claro. las cual. ganancias también. Tanto Claro, para igual, las ganancias Claro, como para las pérdidas. claro, exacto. muy importante eso, lo del tipo de responsabilidad, claro, teníamos que sacar el tipo de sociedad para determinar el tipo de responsabilidad, y como hablaba de cuotas partes, todos sacamos que era responsabilidad limitada justamente por el nombre de lo que serían las acciones. Claro. Más que nada para hacer esa aclaración, de cómo identificamos eso. Bueno, igual, ¿cuál era el punto 4? Bueno, en ese Sí. tuvimos un poco de dudas en cuanto a las acciones ordinarias y las Privilegiadas. privilegiadas. Y las privilegiadas, ¿no? Sí. Sí. Más que nada cómo nombrar el tipo de derecho, o sea, sabíamos que era derecho político, pero para ponerle un nombre como pluralidad de votos, que creo que estaba en el apunte, si no me equivoco, así. Claro. Ordinarias vendría a ser, bueno, cuando tenés una acción por voto. Claro. Y las privilegiadas cuando tenés más de un voto por acción, digamos. Después Sí, en realidad, existen otro tipo de acciones, ¿no? Que son las preferenciales. preferenciales. Claro, pero esas son Preferidas. económicas, Las preferidas. Claro, sí, esas no te dan un son beneficio económico. políticas. Pero más Claro. que nada para decirlo que también. Claro, pero yo creo que Sí, esa es sí, la obvio. diferencia entre económica y política. No se Claro, pueden tener las dos, o no se tener puede tener una las o dos. tener la otra, claro. Claro, un socio sí, no lo que en definitiva tiene es las acciones con pluralidad de voto más peso sobre a la hora sobre de el las otro tipo de decisiones, acción. ¿no? Claro. Claro. Bueno, Igual en algunos casos creo que, bueno, no es irrelevante, no importa. No importa, no importa. Igual me parece que también era de la sociedad anónima lo que iba a aportar, así que no aporta el caso. ¿por Bueno. qué Bueno, por qué la sociedad incorporó una cláusula a la que prescinde de la sindicatura? Porque en este caso es optativo. claro. Porque no supera. Un monto de 2.100.000, que era lo establecido, hay que a partir de ahí tiene que ser o sindicatura o consejo de vigilancia. Claro, es obligatorio Claro. por ley. Obligatorio. Si superas ese monto, contar sí o sí con una organización de fiscalización. Ujú. Ujú. Después, ¿qué hubiera...? Ah, sí. ¿Qué opción hubiera tenido con respecto al nombre si fuera una sociedad colectiva? Que es justamente elegir una razón social como para nombrar a la sociedad.
porque solamente la de responsabilidad limitada solamente pueden elegir Solo la usa denominación. denominación O social. sea, un nombre de fantasía, no pueden nombrar a los socios. Y bueno, muy importante obviamente aclarar Bueno, que es sí, una SRL, ¿no? si nombrara a los socios tampoco tendría injerencia. Claro, No se considera un nombre de fantasía. se considera un nombre. No, de fantasía. Se considera también Sí, sí. un raso. Bueno, por eso digo, se considera. Claro, sí, está bien. Digamos, no le adjudica responsabilidad a las personas con ese nombre, digamos. Claro. Claro. Después, si fuera una sociedad colectiva, el tipo de responsabilidad. Si Claro, alguien lo y quiere es explicar. que la sociedad colectiva, además de responder con los bienes de la sociedad en sí, va a responder también con los bienes, el patrimonio de cada uno de los socios, si es que con el capital de la sociedad no llegas a cubrir esa deuda o esa obligación. O Exacto. sea, va a ir a por todo, digamos. Claro. Y que, bueno, en ese caso, ¿no? Como hablábamos, también todos los socios en ese tipo de sociedad pueden tener el derecho de firmar cualquier tipo de contrato, no como en otras sociedades, ¿no? Que solamente hay algún Representante. representante legal Claro. para firmar ciertas cosas. Claro, además, responden todos por esa obligación, por las obligaciones y por todo el patrimonio. No es que tienen un límite de, bueno, yo aporté esto, solamente cubro esta parte de la obligación. No, puede Claro. ser exigible todo el monto a un solo socio. Por más que después se arreglen entre los socios socios. cómo repartir Claro. esa. La única ventaja que tenía era cómo se conformaba y el funcionamiento. O sea, Claro, es que era más económico, simple. pero tiene sus pros y sus contras. La contra es que cada uno responde ilimitadamente con su patrimonio. En Claro. mi opinión personal, no la recomiendo para nada. Y todos Y, actúan con buena fe, ¿no? Y con la Sí, buena sí. costumbre es la mejor sociedad. Sí, Claro. sería el caso ideal para las familias, pero No, se peor terminan todavía. rompiendo las familias, tal cual. Se Peor Sí, terminan todavía. rompiendo igual también puedes afectar tu patrimonio, así que hasta ahí. Claro. Toda Hasta la ahí. familia. Es un tipo de sociedad bastante riesgosa para los socios. No la Claro. recomiendo. Chicos, no la recomiendo. Claro. Bueno, En caso de disolución, bueno, ¿qué es lo que se puede, qué es lo que hay que hacer? Que bueno, también eso. Estábamos todos de acuerdo. Sí, La simple. liquidación. Sí, se liquidan todos los bienes de la sociedad, con eso se pagan todas las deudas, si es que las Se cubren todas dejan de existir, las deudas, se pagan lo que se debe y bueno. y con lo que sobra, si es que sobra algo, se se reparte. reparte entre los socios. Claro, en ese caso Claro. lo tiene que hacer todo eso un contador, ¿no? Una persona Sí, es mejor, sí, claro, se suele llevar a cabo por un abogado, un contador, preferiblemente. Tal cual. Alguna Patricia Pilaró. Claro. Sí. Bueno. Enuncie de 5 causas de disolución. Acá elegimos las más comunes, ¿no? Como que el objeto social se sobrevenga imposible, que no tiene que ser imposible desde el comienzo de la sociedad, sino que se vuelva imposible por algún cambio en la ley o algún... Claro, o sea que no tiene que ser de entrada. Claro, eso. Porque Si no se hay consideraría- disolución, es nula. Sí, Claro. Nunca sí, se conformó. Claro. Claro. Después, bueno, lo del plazo establecido en el contrato, que se cumpla el tiempo. Cumplir el objeto social si estableciste un objetivo específico, determinado. Bueno, que los socios decidan disolverla y, bueno, declarar en quiebra. Después, ¿qué ocurriría si algunos socios no van al 75% restante de su aporte en tiempo y forma? Si alguien lo quiere explicar. Bueno, incurre en mora, entonces se puede excluir. Y si la venta, es decir, se tienen que, como no puede quedar vacante esa parte de la sociedad, Esas se tiene, partes, ¿no? Tienen claro, que ser compradas por los tienen que mismos ser socios que están conformando esa sociedad o por una persona. que la adquiera, pero esa Sí, pero eso gestión, es en bolsa, tiene que cotizar en bolsa, me parece. si cotiza en bolsa, bueno, pero esa gestión tiene Sí, costos y recurre se a un tiene, costo. claro, y se tiene que hacer responsable por esos Socio gastos. que va a ser excluido. Igual, Claro. ustedes habían dicho lo de un año, que si pasaba un año de contrato que entrabas en mora, pero después te podían excluir, algo así. Claro, eso es el Claro. tiempo que vos pactás con los socios para suscribir el total del capital, digamos. Claro. Si Claro, vos porque por surgió un contrato debate. si vos por contrato decís que tenés un año y se te está venciendo ese plazo o se te venció ese plazo,
incurrís en mora con el resto de los socios. Y si pasan esos 2 años, ahí ya tienen la opción de excluirte de la sociedad Claro. y hacer todo el Claro. trabajo que recién explicamos. Ujú. Y bueno, por último, los órganos. Que bueno, los 4 órganos de la sociedad, ¿no? El de gobierno, administración, representación y fiscalización. Y bueno, Y ahí nombramos cada uno, ¿no? Sí, ahí volvemos que el caso del órgano de fiscalización es optativo y empieza a ser requerido cuando el capital de la sociedad es superior a 2.100.000 pesos. Ujú. Que hay que contar con consejo de vigilancia o sindicatura, como dicen ahí. Sí, ya lo habíamos descrito anteriormente. Bueno, creo que ya no queda más. Terminado lo que es la presentación del APG. Muy bien. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.